A continuación, voy a presentarles a Andrés Duque. Él es ingeniero de sistemas con una maestría de gerencia de sistemas y varias especializaciones y maestrías en inteligencia de negocios. Apasionado por el cambio social, empresarial y del mundo, al igual que por la tecnología, los datos, la información. Ha sido emprendedor, arquitecto empresarial, profesional de gestión de datos y gobierno de datos. Andrés se desempeña actualmente como gerente general de Datalegio, es presidente y miembro fundador de Dama en su capítulo de Ecuador. Se ha desempeñado como consultor estratégico en gestión de la información y arquitectura empresarial, así como un experto nacional de datos en servicio de rentas internas y diversos cargos en el mundo de la inteligencia de negocios. Se encuentra certificado como arquitecto TOGAF, CDMP del Dama, Python y diversos lenguajes de ciencia de datos. Él va a compartirnos el día de hoy la conferencia Nuevas Tendencias en Arquitectura de Datos. Nos va a hablar un poco de los principales marcos de trabajo y buenas prácticas para la arquitectura de datos, su relación y diferencias entre los marcos de trabajo como son TOGAF y DAMA. Hablará un poco de las guías para la adopción, los factores críticos de éxito y su relación con otros dominios de la arquitectura, todo lo que los arquitectos de datos necesitan saber. Entonces, los dejo con Andrés y feliz tarde a todos. Perfecto. Muchas gracias, Germán. A ver, bueno, primeramente voy a compartirles la pantalla. Primeramente quiero agradecer por la invitación, bueno, Germán, por la introducción, la invitación a Dama Ecuador, a la Universidad Julio Garavito y a la Asociación, asimismo, de Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Sí, agradecerles infinitamente por su invitación a este evento. Bien, como mencionaba Germán, voy a conversarles un poco respecto a lo que es las tendencias de arquitectura de datos, enfocada básicamente a lo que serían los frameworks de arquitectura de datos y de qué manera se relacionan entre sí, cómo van convergiendo las diferentes prácticas. Por un lado, la gestión de datos de información, por otro lado, lo que es arquitectura empresarial, un poco conversar al respecto. Esperaría que todos ya hemos escuchado en algún pasaje, en algún momento de frameworks como TOGAF de arquitectura empresarial, de mismo Dama, que es nuestro patrocinador en para este simposio de gestión de datos. Entonces vamos a conversar algunas de estas prácticas o frameworks y cómo se van relacionando en algunos pasajes. Bien, en ese sentido, me permito brevemente anunciar las temáticas que vamos a abordar, a charlar al respecto. Básicamente vamos a abordar, siempre es bueno adentrarnos desde un enfoque contextualizador de los conceptos que involucra la arquitectura de datos. Vamos a hacer ejemplos prácticos de los recursos de gestión de datos tecnológicos, básicamente unas arquitecturas de referencia que hoy en día está bastante en boga. Sí, unas 3 arquitecturas tipo. Vamos a hablar ahí un poco de on-premise, en cloud, que se manejan temas de arquitectura. Vamos a abordar los marcos de trabajo que les comentaba. Brevemente vamos a mencionar a 2 de ellos, TOGAF y por otro lado Dama, a través del DIMBOK con su framework de gestión de datos de información. Vamos a abordar una breve guía de implementación. También es importante, quizás una abstracción, un resumen muy concreto de una implementación súper práctica de arquitectura de datos bastante orientada a estos frameworks que ya los mencionamos. Asimismo, vamos a determinar ciertos factores de éxito que son importantes al momento de implementar una práctica de arquitectura de datos o arquitectura empresarial o de la gestión de datos en sí, ¿no? Al final del día son prácticas organizacionales y es importante considerar ciertos puntos relevantes para poder desplegar una práctica. Entonces, en ese sentido es importante relevar ciertos factores que nos ayudan a aumentar la probabilidad de éxito para ese tipo de implementaciones o prácticas organizacionales. Finalmente, vamos a abordar qué es lo que necesitaríamos nosotros como arquitectos de datos conocer o tener en cuenta para poder desarrollar una práctica de arquitectura de datos y finalmente, asimismo, bueno, una última presentación, un pequeño video también para como cerrando la sesión del día de hoy. En ese sentido, vamos a empezar con lo que significa la arquitectura de datos. Asimismo, quizás enfocándonos desde este inicio a través del framework de Dama y a través de TOGAF. El framework de Dama, que es a través del cuerpo de conocimiento, su libro de conocimiento como tal, que es el DMBOK, nos define la arquitectura de datos como
un plan para administrar los activos y alineándolos con la estrategia organizacional para establecer requisitos de datos estratégicos y diseños para cumplir con los requisitos del negocio. Entonces, aquí ya podemos ir identificando cómo de alguna u otra manera es importante el tema de la arquitectura de datos para poder alinearnos con lo que nos define el negocio, la organización en sí. Vamos también a determinar la importancia que nosotros como arquitectura de datos y también como arquitectura empresarial tenemos que siempre estar alineados con la estrategia y las necesidades de la organización, porque finalmente al final del día, si es que no nos alineamos con una necesidad puntual del negocio, un caso de uso, una estrategia, unos objetivos de la organización, finalmente cualquier tipo de trabajo o implementación tecnológica sería potencialmente una pérdida de tiempo. Hay que ser muy sincero al respecto. Entonces, por eso es importante y de hecho la arquitectura como tal tiene esa característica por detrás que trata de crear puentes, ese estereotipo que de alguna u otra manera tenemos en las organizaciones, que muchas veces tenemos por un lado negocio, por otro lado tecnología. Entonces, arquitectura trata de promover o lazar estos dos mundos en beneficio justamente de la organización. Por otro lado, TOGAF nos dice algo semejante en el sentido de que la arquitectura de datos nos define o nos da unos lineamientos o pautas para poder describir la estructura y la interacción de los principales tipos y fuentes de datos, sean estos activos, datos lógicos, activos físicos o los recursos de gestión de datos que me permiten administrar y gestionar estos datos o los activos de datos dentro de la organización. Entonces podemos ir identificando cómo vamos teniendo ese visionamiento como una característica de arquitectura de ir componentizando los diferentes elementos de la organización. Y en este caso, si estamos enfocando a datos, los componentes que yo necesito dentro de la organización para empezar a dar una organización coherente de mis activos de datos en la organización, en las empresas. Y como tal, ¿por qué es importante la arquitectura de datos? Asimismo, devolviéndonos a estos dos frameworks, por un lado, el DMBOK nos menciona claramente en alguno de sus pasajes en cuanto a que la mayoría de las organizaciones tienen más datos de lo que las personas pueden comprender, por lo que es necesario presentar los datos de la organización en diferentes niveles de abstracción para que puedan entenderse y que se pueda tomar decisiones al respecto. ¿Sí? Entonces, aquí claramente nos identifica una de las principales motivantes de por qué es necesario el tema de la arquitectura de datos, básicamente, y tiene bastante coherencia cuando, por ejemplo, son organizaciones corporativos, multinacionales, empresas de un gran tamaño o empresas públicas, si estamos hablando del sector público de cada uno de los países donde son organizaciones extremadamente grandes, existen sistemas muy complejos y por detrás finalmente en estos sistemas de información hay datos. Entonces, en ese sentido, se vuelve más apremiante contar con un perfil de arquitecto de datos que me permita garantizar una coherencia sistemática de mis diferentes componentes de datos entre todos mis sistemas tecnológicos. Y claro está una mayor relación con la parte o las áreas de negocio. También vamos a ver que de hecho a través del framework de DAMA se hace bastante mención a la necesidad de contar con ese estrechamiento en relación con las personas de negocio. Tenemos, por ejemplo, en roles de Data Steward, donde no sé si han de haber escuchado, los Data Owners. Entonces, son perfiles de negocio que se convergen en diferentes puntos en una implementación tecnológica con los arquitectos de datos. Entonces, en ese sentido, claramente se identifica por qué la arquitectura de datos es importante, ¿sí? Y por otro lado, TOGAF, se han de haber escuchado el término Boundaryless Information Flow, básicamente donde el framework, el estándar de TOGAF, básicamente promueve este visionamiento de un acceso a la información integrada para respaldar mejoras en los procesos de negocio. Entonces, aquí también TOGAF como tal, trata de promover este visionamiento donde la información fluye a lo largo de toda la organización, ¿sí? Donde no existan límites o que sus límites sean permeables para que pueda justamente la información fluir a través de toda la organización y que responda tanto a los procesos como a las diferentes partes interesadas, sea para la ingesta de datos o administración de datos,
el uso, la explotación de datos, que de hecho a través del uso de los datos es donde se genera mayor valor de los datos per se dentro de las organizaciones. Entonces, TOGAF también hace mención a la importancia de poder contar con un visionamiento donde la información fluya de manera transparente dentro de la organización. Ahora bien, la arquitectura empresarial es un paraguas general, ¿sí? De donde parte de la arquitectura empresarial se encuentra el dominio de datos. ¿Sí? La arquitectura empresarial está generalmente estructurada por 4 dominios. TOGAF también menciona un quinto dominio refiriéndose a la parte de seguridad y riesgos, pero generalmente son 4 dominios donde nosotros podemos sistemáticamente componentizar una organización en diferentes elementos que yo puedo de alguna otra manera irlos administrando, organizando y gestionando. ¿Sí? Parte bastante de la arquitectura empresarial, como mencionaba en un inicio, de las necesidades estratégicas, de mis objetivos estratégicos, hacia dónde va mi modelo de negocio. Y en ese sentido, por ejemplo, a través de la arquitectura de negocios, yo básicamente empiezo a trasladar, alinearme todas esas necesidades de la organización y poder establecer a través vínculos, a través justamente de diferentes artefactos que me provee la arquitectura empresarial, como por ejemplo los modelos de negocio a través de Business Model Canvas, por ejemplo, es un artefacto a nivel de negocio que me permite básicamente representar cómo va a funcionar mi negocio per se. Entonces, yo estoy empezando a definir claramente un modelo de negocio de mi empresa, de mi organización. También tenemos, por ejemplo, lo que son los procesos, los flujos de valor, las capacidades que me brinda que tiene, mejor dicho, la organización. También tenemos un concepto muy interesante que, por ejemplo, no sé si han se han entrado con la nueva versión de TOGAF 10 en el sentido que hace ya mención particular a conceptos de negocio, a conceptos de información de negocio, donde básicamente ya empezamos a abordar aspectos relacionados a la información en una arquitectura de negocio. Sí, empezamos a hablar de los diccionarios, los glosarios de términos, por ejemplo, en los cuales yo puedo identificar claramente mis diferentes términos de negocio que tiene que se habla a lo largo de toda la empresa, lo que se conoce como el vocabulario en toda la organización. Entonces yo ya voy teniendo ciertos artefactos en mi arquitectura de negocios. La arquitectura de datos, ya lo mencionábamos en la primera lámina, me parece, donde efectivamente yo trato de representar mis diferentes fuentes de datos y sus diferentes tipos, ¿sí? Pueden ser datos estructurados, no estructurados, o si estoy ya hablando desde un punto de vista de modelamiento, datos lógicos, datos físicos, cómo yo represento el tema de los modelados de datos, así como también los recursos de gestión de datos asociados a esta administración de los datos, bases de datos, los procesos de ETLs, entre otro tipo de recursos que me permite gestionar de mejor forma mis activos de datos. La arquitectura de aplicación también y la arquitectura de tecnología tienen una estrecha relación. De hecho, todos los dominios mencionados en la arquitectura empresarial tienen una estrecha relación en el sentido de que necesitan colaborar entre los diferentes dominios porque básicamente uno puede imponer ciertas restricciones hacia el otro dominio. Por eso es importante que la arquitectura de datos, el ideal ser, funcione dentro de un marco de arquitectura empresarial, de tal manera de que se pueda orquestar diferentes lineamientos, directrices y restricciones y riesgos dentro de una práctica de arquitectura empresarial en la organización. Por eso es importante la colaboración conjunta de los diferentes dominios. Aquí mencionarles básicamente una arquitectura de datos de referencia de los recursos que me permiten gestionar de mejor manera los datos, donde básicamente yo puedo identificar componentes quizás un poco más orientados a la tecnología, donde es una arquitectura tipo, ¿no? Por un lado tenemos, usualmente se tiene siempre de dónde yo puedo obtener los datos, llámese esto a través de datos, pueden ser externos a la organización, internos a la organización, o los mismos hubs centrales que tengo dentro de mi infraestructura, dentro de mi ecosistema de datos. Entonces yo puedo tener diferentes fuentes de información que de alguna otra manera puedo adquirirlos o ingestarlos. Y bueno, de acuerdo, o depende bastante de cómo implemente la
la solución tecnológica, puedo tener diferentes capas con diferente propósito. Eso también es muy importante desde un punto de vista de arquitectura, ¿sí? Ya que, como mencionaba previamente, al momento de yo implementar una práctica de arquitectura, no solamente tengo que regirme por una necesidad del negocio, sino también identificar las bondades o las capacidades tecnológicas para que en su conjunto yo pueda terminar de la mejor manera un ecosistema de datos que me responda al negocio como tal. Entonces, en ese sentido, puede variar porque cada organización, cada empresa, sea público o privada, mantiene diferentes maneras de estructurar sus datos porque parte bastante de sus requerimientos y necesidades organizacionales. Entonces, en ese sentido, yo construyo este ecosistema de datos donde básicamente puedo tener, por ejemplo, ambientes orientados a la explotación de datos o almacenamiento de datos, como ahí estamos hablando de los data warehouse, de los data mart, los cubos de información, proveer de capas de análisis para mis diferentes partes interesadas o diferentes perfiles de usuarios de los cuales yo puedo proveer de mecanismos adecuados para que exploten de mejor manera aquella data. Un ejemplo muy práctico es no es lo mismo yo proveerle a un tipo de usuario un reporte estático, una malla, que a un usuario que quizás tenga unas habilidades distintas a aquel otro usuario. Por ejemplo, un matemático, un estadista o un tomador de decisión ejecutivo. Entonces, cada tipo de persona tiene diferentes necesidades. Entonces, el arquitecto de datos justamente trata de identificar el conjunto de necesidades y las diferentes partes interesadas que intervienen en su ámbito de acción. En este caso, la arquitectura o un ecosistema de datos. En ese sentido, el arquitecto de datos trata de identificar estas necesidades y responder de la manera correcta a través de los diseños de los planos arquitectónicos que pueda llevarse a cabo en su ecosistema de datos. Otra arquitectura, otro ejemplo de arquitectura de referencia es una arquitectura en cloud, básicamente, y de hecho la arquitectura como tal, arquitectura de datos, la arquitectura empresarial ha tenido o está teniendo bastante auge, producto de la flexibilidad que me provee las soluciones en la nube. Entonces, hoy en día se me hace muy sencillo, por ejemplo, dotar de ciertas capacidades porque una de las características de la nube es que me permite una escalabilidad que yo puedo jugar con diferentes recursos y aprovisionar de acuerdo a mis necesidades diferentes elementos para que puedan responder una necesidad puntual en mi organización. Entonces, hoy en día la nube como tal me permite proveer de capacidades y sobre todo me brinda esa, bueno, ya lo mencionaba, la flexibilidad y también la facilidad de uso de las personas que están finalmente utilizando la plataforma en la nube como tal. Entonces, es más fácil, por ejemplo, inclusive para las personas con perfil tecnológico, poder aprovisionar ciertos recursos a una solución de arquitectura de datos, que si nosotros estuviésemos en otra realidad, donde era básicamente el on-premise, donde yo iba adquiriendo tanto software, hardware, para ir dotando de ciertas capacidades organizacionales en cuanto a lo que son los recursos orientados a la gestión de datos. Entonces, para poder, por ejemplo, contar con capacidades analíticas o de almacenamiento, tenía que yo adquirir software orientado a Data Warehouse o había también, o hay de hecho, Data Warehouse que son ya los appliances que viene también incorporado tema de hardware y software. Entonces, como organización, adquiero toda esa infraestructura que hoy en día ya se vuelve un stopper al momento de implementar soluciones tecnológicas de manera ágil. Entonces, la flexibilidad que me permite la nube para poder tener capacidades de gestión de datos y de arquitectura como tal, me da una oportunidad de mi negocio como tal. En ese sentido, básicamente también la arquitectura en nube también tiene componentes muy similares a una arquitectura tipo, como veíamos hace un instante, donde puedo yo también aprovisionarme de ciertos elementos, como por ejemplo, si yo quiero hacer una ingesta de datos, puedo tener
o los data pipelines, yo puedo tener datos en tiempo real, me doto de ciertos elementos que me brinda la nube, entonces habilito, me aprovisiono de ciertos componentes. Lo mismo si yo quiero, por ejemplo, contar con características de machine learning, de inteligencia artificial, puedo yo habilitar componentes que me brinden esa facilidad, esa flexibilidad de uso de la data. Y lo propio para los diferentes elementos dentro de una arquitectura general de datos que involucra diferentes elementos. Y algo interesante que empezamos, y de hecho me brinda bastante esa facilidad en cuanto a la gestión, que ese tipo de herramientas por su flexibilidad me ayudan de mejor manera para gestionar aspectos relacionados a la gestión de datos, por ejemplo, calidad de datos, a la gestión de metadatos, que son importantes para efectos de gestionar o gobernar la data. Entonces, en ese sentido, me brinda también ciertos elementos, ciertos componentes tecnológicos. Por otro lado, también, bueno, un tercer ejemplo de una arquitectura de referencia donde lo interesante que quiero destacar aquí es que se aprecie bastante que son casi los mismos o las mismas zonas o componentes generales, componentes más abstractos de la arquitectura. Por ejemplo, tenemos una sección o un componente general de adquisición donde yo puedo definir diferentes elementos de cómo yo voy a adquirir esa data de acuerdo al tipo de data o al tipo de información. Entonces yo puedo ir habilitando diferentes elementos. Pero el punto importante aquí es que yo determine claramente cómo voy a adquirir esa data. Por otro lado, tengo que darle cierto tratamiento a los datos en el sentido de que cómo van a depositarse, si voy o no a darle algún tratamiento especial, si le voy a transformar, si le voy a enriquecer, si lo voy a integrar, agregar para temas sumarizados, de usos más estadísticos o ese tipo de aspectos, ¿sí? Y por otro lado, la data consumption o el uso que yo empiezo o la explotación de la data como tal. Entonces, ahí estamos hablando del acceso a los datos o los datos como un servicio, ¿no es cierto? O exponerlos a través, por ejemplo, de diferentes APIs, si yo quiero integrar con otros sistemas de mi organización o si yo quiero proveer de datos a otras entidades que están fuera ah, como tal de la organización. Y también otros elementos orientados, por ejemplo, a Business Analytics, inteligencia de negocios, ciencia de datos, ¿sí? Y bueno, y el componente también que se distingue bastante es aspectos o áreas de conocimiento que están más relacionados a la administración del dato per se. Estamos hablando, por ejemplo, de la gobernabilidad o los metadatos, donde básicamente yo empiezo a documentar mis activos de datos, donde yo le empiezo a dar un control a los datos, darle ciertos mecanismos de supervisión, por ejemplo, a través de elementos como un catálogo de datos, por ejemplo, o ciertos componentes que me permiten administrar el glosario de negocios. O si estamos hablando de gestión de datos maestros, ciertas soluciones que me permiten barajar la resolución de las entidades o poder administrar la última versión de la verdad, el Golden Record que se denomina. Entonces yo empiezo a tener diferentes elementos y justamente el, el, este tema de cloud me permite tener esa flexibilidad como tal de la administración y la gestión de datos. Entonces, todo esta diagramación es un trabajo propio de un arquitecto de datos, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, algo que me gustaría mencionar aquí también en esta sesión es conversarles de estos dos frameworks. Por un lado está el framework de Dama y por otro lado el de TOGAF, el de The Open Group, donde básicamente la arquitectura de datos forma parte tanto del todo el framework que se menciona en Dama, como también de todo el estándar de TOGAF. Entonces, la arquitectura de datos es una área de conocimiento como tal dentro de las diferentes áreas de conocimiento del framework de Dama,
Bueno, podemos ver aquí la rueda de Dama, donde básicamente tengo las 11 áreas de conocimiento. Una de ellas es la arquitectura de datos y lo propio con otras áreas, ¿no? Como gobierno de datos para yo establecer control y supervisión de todos mis activos de datos. El modelado o diseño de datos, donde son primos hermanos o es una, eh, sí, primos hermanos de la arquitectura de datos. De hecho, para poder yo desplegar de la mejor manera la arquitectura de datos, necesito ciertas habilidades de modelado de datos, por ejemplo. Y bueno, así las diferentes áreas de la gestión de datos. Lo que destaco aquí es el componente de arquitectura de datos que forma parte de el framework de Dama en el Dama Wheel. ¿Sí? De igual manera, parte de las áreas de conocimiento por metodología o por framework de Dama, perdón, están los diferentes diagramas de contexto. Las cajitas que podemos ver aquí abajo están apiladas. Esas son los diagramas de contexto que básicamente me describen a manera de proceso como SIPO cómo funciona la arquitectura de datos. Les invito a que podamos también leer el framework. No sé si ustedes han tenido ese contacto con el framework de Dama. Es un framework bastante holístico, topa muchas áreas de conocimiento relacionadas a los datos y es un framework muy interesante para contextualizarnos todo lo que involucra como tal la gestión de los datos. Por otro lado, el estándar de TOGAF, que es una metodología y un framework para gestionar la arquitectura empresarial y donde parte de toda la arquitectura empresarial, como ya lo mencionábamos, está la arquitectura de datos. Pasemos entonces brevemente a mencionar, de hecho, el framework de Dama como tal. Y parte de lo que es la arquitectura de datos, me gustaría destacar dos artefactos que como práctica de la arquitectura empresarial y la arquitectura de datos es importante determinar claramente los entregables, los productos, los artefactos, los diseños que nosotros hacemos como arquitectos. En ese sentido, Dama provee, por ejemplo, dos artefactos que son muy importantes y relevantes desde un punto de vista de arquitectura de datos. Por un lado está el modelo de datos empresarial y por otro lado están los flujos de datos. El modelo de datos empresarial básicamente me permite abstraer de manera conceptual lógica un modelo general de todos los datos que maneja la organización. Entonces, en ese sentido, yo puedo ir jugando con diferentes niveles de abstracción para poder ir agrupando la información de acuerdo a su contenido, de acuerdo a las capacidades. Bueno, existen diferentes técnicas para yo poder modelar los datos empresariales. Entonces, yo empiezo a tener una película clara, un panorama, un mapa súper claro de toda la información, de todos los datos que tiene mi organización. Y este es un instrumento muy valioso para poder, por ejemplo, poder interactuar con usuarios de negocio, con tomadores de decisiones. Entonces, es una herramienta interesante que me ayuda para poder justamente involucrar a los diferentes actores alrededor de esta arquitectura de datos. Por otro lado, están los flujos de datos. Es otro tipo de representación. Sí, a la izquierda tendríamos una diagramación, a la derecha tenemos una matriz, donde básicamente yo empiezo a mapear el flujo de datos de mis diferentes entidades que yo tengo dentro de mi organización y cómo estas entidades sufren diferente tipo de acción a lo largo de todos mis procesos. En este caso puntual, si yo puedo tener asimismo jugar como arquitectura empresarial, inclusive yo puedo relacionarme con mis otros dominios, por ejemplo, que veíamos en la arquitectura empresarial, lo puedo relacionarle, bueno, en este caso, como está con los procesos, con la arquitectura de negocios, o yo puedo hacer un ejercicio similar con las aplicaciones si yo quiero relacionarme con los dominios de aplicaciones. Lo interesante aquí y el factor clave es poder, si ustedes perciben, tener esa documentación que me permita controlar de mejor manera todos, todo mi ecosistema de datos. Entonces, estos son dos artefactos sumamente importantes que sí lo menciona en el framework de Dama y que es importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, está el framework de TOGAF, donde básicamente aquí es más explícito, diría yo, hasta cierto punto, y donde me define básicamente un portafolio de artefactos en cada uno de los dominios. Entonces, aquí básicamente tenemos un conjunto de artefactos
distribuidas por un tipo de artefacto. Bueno, en TOGAF nos distingue claramente tipos de artefactos que están orientados a catálogos, un listado simple, matrices, y yo trato de manejar relaciones entre diferentes tipos de elementos o componentes, o diagramas. Yo trato de representar de una manera más visual aquellos componentes. Entonces yo puedo tener diferentes tipos de artefactos que me respondan bastante a una necesidad de un actor clave. Eso también es importante como arquitectura empresarial o arquitectura de datos. ¿Sí? Y la arquitectura como tal de datos se activa como tal en la fase C. A la izquierda es la metodología, la del ADM, es Architecture Development Method, es el método de desarrollo de arquitectura, que es algo lo más distintivo que se tiene en TOGAF como tal, es el método que es lo que le caracteriza más al framework de TOGAF. Y dentro de sus fases está la fase C, que es de Information System Architecture, donde en conjunto con la arquitectura de aplicaciones me dan lugar a esta fase C. Aquí también traía a colación ciertos cambios que podemos evidenciar nosotros en TOGAF. La nueva versión salió, me parece que es a finales de abril, si no estoy mal, me parece que es 25 por ahí de abril, donde efectivamente quizás una de las características más distinguidas de esta nueva versión es que lo hace más modular, por un lado, y por otro lado es que trae a colación un conjunto de guías, lo que se conoce los TOGAF Series Guides, que son unas guías que nos brindan básicamente ciertos consejos de cómo configurar y en ocasiones ampliar el contenido fundamental de TOGAF para adaptarse a un contexto determinado. Por ejemplo, si estamos hablando, de hecho, una de las guías de TOGAF nos ejemplifica bastante de cómo yo implementar una gestión de datos maestros, ¿sí? Orientada al dominio de datos de clientes. Entonces, es muy puntual. Entonces, nos dice claramente cómo yo puedo desplegar una arquitectura de gestión de datos maestros utilizando las bondades de TOGAF, como es el método del ADM. Entonces, me dice básicamente ese cómo yo puedo poner en práctica todos los conceptos que ya me menciona, o sí, los conceptos que me menciona como tal en TOGAF, sí, y justo ahí es lo que podemos identificar, por un lado, como estándar, que está el contenido fundamental, y por otro lado está la serie de guías, sí. Bien, aquí también quería traerles a colación un poco una guía de implementación algo genérica, un poco regresando a ver entre lo que es de EDAMA, lo que es TOGAF, con su método ADM. Entonces, quizás una guía de implementación de cómo yo puedo establecer, a breves rasgos, una práctica de arquitectura de datos y una arquitectura empresarial en general. Si nosotros nos adentramos en el ámbito de acción que nos compete, en este caso los datos, pues nos orientamos a los elementos de datos. Y parte bastante de la identificación de las capacidades que yo como organización presento para poder desplegar una práctica de arquitectura. Entonces, ahí está claramente determinar yo qué tanto como organización estoy preparado, ¿sí? Como organización, como en términos de personas, de procesos, de estructuras orgánicas para toma de decisiones, modelos de gestión, ¿sí? Entonces, yo establezco, identifico si estoy con esa necesidad y si tengo qué capacidades o qué capacidades me faltan para poder lograr una práctica de arquitectura empresarial o una arquitectura de datos. Parte también de esta primera fase es importante adoptar ciertos frameworks. Como buena práctica, yo siempre tengo que, antes de implementar o poner en ejecución una práctica de arquitectura, yo tengo que identificar qué frameworks de referencia tengo. ¿Sí? Puedo hacer frameworks, por ejemplo, en este caso que estábamos hablando de una arquitectura de datos, yo puedo regresar a ver al framework de DAMA como un framework, o en su defecto, si por ejemplo estamos hablando de la industria bancaria, yo puedo hacer referencia a un framework del BIAN. No sé si han escuchado el BIAN, que es un framework de arquitectura justamente orientado a la banca. Entonces, yo identifico claramente qué framework adoptar para mi práctica de arquitectura, ¿sí?
parte también de esta primera etapa, entre comillas, como lo llamaría, es ese visionamiento, la estrategia y el alcance de la arquitectura. Es importante determinar que para yo poder desplegar una práctica de arquitectura, no voy a lanzarme con una muy buena motivación a implementar una práctica en toda la organización, en todos los proyectos. Yo tengo que claramente saber o de manera muy estratégica enfocarme o segmentarme a qué parte de la organización yo pretendo desplegar una práctica de arquitectura, ¿sí? No es lo mismo si dirijo mis esfuerzos a un proyecto, a un área funcional, a una organización, porque puede ser que estratégicamente aplique un proyecto de arquitectura con un largo alcance. Entonces yo tengo que determinar claramente dónde voy a enfocar mis esfuerzos de arquitectura empresarial. Parte también de esta actividad es muy importante la identificación de los riesgos y su mitigación en etapas tempranas, ¿sí? Para yo poder justamente aplicar prácticas de gestión de riesgos. En una segunda etapa donde ya básicamente yo ejecuto, desarrollo una práctica de arquitectura y de hecho tanto en Dama, por ejemplo, como en TOGAF, se menciona bastante que yo necesito reconocer cuál es el estado actual, cómo identificar o describir cómo estoy actualmente de mis diferentes componentes de datos en el ámbito de arquitectura de datos. Entonces yo necesito determinar claramente mis componentes, mis activos de datos, mis entidades, necesito levantar toda esta información y asimismo determinar un estado objetivo. Entonces estos términos se conocen bastante bien y son términos muy comunes que se utilizan tanto en el framework de Dama como en el framework de TOGAF. Asimismo, la análisis de brecha y la hoja de ruta. Entonces yo asimismo determino con la identificación de cómo me encuentro, hacia dónde quiero ir, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y determinar las brechas que están entre estos dos estados. Entonces determino básicamente esa hoja de ruta, lo que yo básicamente pretendo alcanzar a un determinado tiempo, a 1, 2, 3, 4 años, depende de mi realidad organizacional y alineado a mi estrategia de negocios. Y parte también de este desarrollo de arquitectura es importante identificar el impacto que potencialmente va a tener este cambio que va a sufrir mi organización. Y las revisiones con los interesados es muy importante. ¿Sí? Una vez que nosotros ya tenemos diseñado, diagramado o identificado, levantado, mejor dicho, las brechas, es importante consensuar con las partes interesadas para avanzar con la implementación de un proyecto como tal. Y ya básicamente una tercera fase donde todo el diseño que hice de la arquitectura lo pongo en una implementación tecnológica, ¿sí? Allá se consolidan brechas, se identifican potenciales proyectos, programas, establezco planes de cómo efectivamente voy a ejecutar los diferentes proyectos o programas tecnológicos o no tecnológicos. Voy a definir claramente cierta estrategia de implementación. Va a ser incremental, no va a ser incremental. Va a haber quizás arquitecturas de transición en el medio. ¿Cuántas arquitecturas de transición van a existir? Entonces, todo ese tipo de aspectos lo voy desarrollando y asimismo se ejecutaría implementación de aquella solución. Ya lo interesante, que también es importante de cara a una práctica, indistintamente quizás si estamos hablando de arquitectura, por ejemplo, cualquier práctica, es importante llevar cierto control y cierta supervisión una vez que se está implementado, después de que se haya implementado. Entonces, en ese sentido, es importante manejar cierto aspecto de gobernabilidad en cuanto a la arquitectura como tal, y asimismo poder de alguna otra manera identificar, sobre todo si, por ejemplo, la implementación tecnológica está en conformidad con mis diseños arquitectónicos que yo hice. Entonces es importante llevar ese control y supervisión. Y producto de eso, justamente yo puedo identificar quizás potenciales cambios que se requiera de aquel proyecto de arquitectura en el cual me vi inmerso. En cuanto a los factores de éxito, quizás esto de aquí también, un poco como experiencia también que he tenido, las prácticas que se he implementado, tanto en la gestión de datos, en la arquitectura empresarial, arquitectura de datos, inteligencia de negocios, bueno, un poco en la carrera que se ha tenido, es importante regresar a ver algunos aspectos. Parto con uno
de los que es más apremiante, mencionaría, o lo diría, es el tema de la estrategia y el negocio. Quizás ya lo mencioné en una de las láminas al inicio, y es importante que todo tipo de acción que nosotros dentro de las organizaciones vayásemos a realizar, es importante siempre tener un motivante de negocio, ¿sí? Entonces, porque el día de mañana no, cualquier tipo de acción que no responda a una necesidad de negocio, simplemente muchas gracias por haberlo hecho, pero hasta ahí queda. ¿Sí? Es importante que responda a un requerimiento de negocio, a una estrategia, a sus objetivos estratégicos de la organización, a un modelo de negocio. Entonces, en ese sentido, la arquitectura, como en general, la arquitectura empresarial y más aún la arquitectura de datos, siempre debe responder a una necesidad de negocio, a una estrategia a largo plazo, a un plan estratégico, a unos objetivos estratégicos, a lo que requiere, si estamos hablando, por ejemplo, de retail, a las ventas, si estamos hablando de impuestos, a temas de recolección justamente de impuestos, de renta, de IVA, es decir, que respondan bastante a una necesidad de negocio. Si estoy hablando de banca, por ejemplo, a los productos o servicios que yo de tarjeta, tema de cobranzas, entonces yo respondo bastante a mis necesidades de negocio. Por eso es un factor muy importante y tanto así que, por ejemplo, parte también de la implementación de una solución tecnológica siempre es interesante, o por ejemplo, en temas de gestión de datos es muy importante la aplicación o la puesta en práctica a través de un caso de uso. Y un caso de uso responde a una realidad de la organización. Entonces, en esa medida yo puedo eh, presentar resultados concretos o victorias tempranas, pero bastante orientado a la estrategia de negocio. Otro de los factores interesantes o importantes es la gestión del cambio y la cultura. Es muy importante poder manejarlo en una práctica de arquitectura. Finalmente, la arquitectura empresarial o la arquitectura de datos me gestionan un cambio, una transformación dentro de la organización. En ese sentido, yo tengo que regresar a ver a un componente de gestión del cambio para poder minimizar la resistencia que va a tener una implementación o una solución dentro de mi organización. Y eso aplica tanto para la arquitectura empresarial, la arquitectura de datos, como aspectos relacionados a la gestión de datos. ¿Sí? Otro de los factores de éxito también es una organización en términos de modelos de gestión. Yo tengo que saber cómo de alguna u otra manera puedo integrarme con diferentes modelos de gestión. Por ejemplo, hay diferentes organizaciones que utilizan prácticas ágiles, prácticas para gestionar los proyectos, para si estamos hablando, por ejemplo, de banca, gestionar el riesgo. La banca es altamente regulada y necesita tener frameworks de gestión de riesgos. Entonces, no es lo mismo una industria bancaria que una industria de un retail, donde quizás la práctica de gestión de riesgos es menor que la de un banco. Entonces, yo tengo que regresar a ver esas prácticas de gestión y de gobernabilidad para poder integrarme de mejor manera como práctica de arquitectura y sobre todo con las miras de poder contar de manera oportuna, tanto como con las personas como con las prácticas, para poder implementar, vale la redundancia, una práctica de arquitectura como tal. Otro de los factores de éxito es que la arquitectura siempre debe estar orientada a los resultados, y parte de esos resultados son los entregables y los artefactos que nosotros como arquitectos producimos. Mencionábamos algunos, por ejemplo, la diagramación, los matrices, los catálogos, ¿sí? Ese tipo es la mejor muestra o evidencia de las prácticas de arquitectura, ¿sí? De igual manera, parte de estos éxitos es importante identificar cómo voy yo a desarrollar una práctica, ¿sí? Entonces, en este sentido, defino claramente métodos o procesos a los cuales yo tengo sí, a los cuales yo tengo que regirme o apuntar o cómo básicamente tengo que actuar para una determinada ejecución. Y finalmente, uno de los factores también de éxito son las habilidades y competencias del talento humano. Ese también es un factor, a mi criterio, muy importante, porque en la medida que las personas tienen tienen mejores habilidades, mejores competencias, esto se va a ver reflejado en los productos que entregan. ¿Sí? Y tanto es así que de hecho
una organización, sin personas no hay organización. Hay que ser muy realistas al respecto. Entonces, en esa medida yo tengo que tener un talento humano altamente capacitado para yo desplegar una práctica dentro de mi organización que me garantice que los productos que me va a entregar estén alineados completamente a mis necesidades como organización. Entonces, yo tener la garantía de que estos productos sean de calidad, tengan credibilidad. Entonces, responde bastante a las habilidades y a las competencias de mi talento humano. Entonces, sí es un factor, a mi criterio, muy importante para desplegar una práctica tanto de arquitectura como de gestión de datos. Ahora bien, una de las últimas láminas, ya he terminado también, quizás me he pasado del tiempo, disculparán por ello, es ¿qué necesitamos nosotros saber como arquitecto de datos? Quizás sinteticé ciertos elementos que es importante tenerlo en cuenta. Quizás se me escapan algunos, pero un poco con la experiencia traté de sintetizarlo y los organicé orientados bastante a tres aspectos. Uno, la parte de gestión, otro, la parte técnica y otro, la de habilidades. La parte de gestión hace bastante alusión con lo que ya veíamos, lo mencionaba en láminas anteriores, que es ese alineamiento estratégico y a las necesidades de negocio. La relación o integración con diferentes áreas de conocimiento, prácticas organizacionales, quizás si están prácticas orientadas a los datos, a la tecnología, por ejemplo, o al negocio. Sí, por ejemplo, también tenemos, bueno, ya mencionábamos algunas prácticas de agilismo, de proyectos, de riesgo, de gobierno de tecnologías de la información, con el framework, de COVID, que me permite justamente manejar esos temas de gobernabilidad tecnológica. Entonces, yo empiezo a tener ese tipo de integración desde un punto de vista de gestión. Por otro lado, el ecosistema, la parte técnica con el ecosistema de los datos en la organización también es muy importante que para poder yo efectuar una práctica de arquitectura de datos, tengo yo que tener claro cómo funciona todo mi ecosistema de datos, mis bases de datos, mis sistemas de archivos, mis reportes, mi almacenamiento, cómo adquiero yo la data a través de un sistema, a través de otro sistema. Es decir, yo empiezo a tener un mapa importante, que es todo el ecosistema de datos, para yo en función de eso tomar las mejores decisiones como arquitecto, si necesita el negocio responder ante una determinada necesidad, yo poder proveerles de un componente, se me ocurre, un componente de Big Data, porque quizás actualmente no solo funcionamos con datos estructurados, pero quizás la organización cambió su rumbo y necesita un componente donde yo pueda proveer o consumir datos no estructurados. Entonces yo tengo que responder ante esos cambios. Pero para ello necesito yo conocer de la mejor manera cómo está mi ecosistema de datos en general. Es importante también en este punto de vista técnico, ya lo mencionábamos como parte de esta guía de implementación, estas fases, el reconocer los marcos de trabajo y de referencias, y tanto genéricos como de industria. Esto me ayuda bastante en mi trabajo de arquitectura. Si yo, quizás, a ver, el BIAM, por ejemplo, que es un framework de arquitectura orientada a banca. Entonces, ahí utiliza prácticas, por ejemplo, de TOGAF, pero ya se va especializando con algunas cosas orientadas a la banca. Entonces, si yo estoy en industria de banca, es un framework interesante que me ayuda a eh, identificar o determinar mis diferentes elementos como aplicaciones, servicios, interfaces, entidades, objetos de datos, orientados bastante a la banca y cómo finalmente se está estructurando desde un punto de vista de bancarizado los diferentes elementos de la organización. Entonces, yo necesito tener estas referencias para que me ayuden en mi trabajo o en mi práctica de arquitectura. Y claro, como parte también de este punto de vista técnico están los diferentes estándares de los cuales yo puedo adoptarlos para ejecutar la práctica de arquitectura. Por otro lado, el punto de vista de habilidades también es importante como arquitecto de datos, tener una visión holística y de negocio es fundamental. Algo también muy importante es tener o estar actualizados constantemente. La tecnología cambia muy rápido. De hecho, la obsolescencia programada es ya de aquí a 6 meses, ya muy potencialmente está saliendo otra tecnología, otros términos.
han de haber escuchado Data Mesh, Data Fabric, entonces, que hace unos 3, 4 años esos términos no existían. Entonces, es importante estar actualizados constantemente. También es importante tener habilidades arquitectónicas y de modelado, al menos si estamos hablando de arquitectura de datos, tener ciertos conocimientos para modelar, por ejemplo, conceptualizaciones de datos, datos lógicos, datos físicos, hacer diagramaciones de componentes de recursos de gestión de datos, es decir, tener esas habilidades de diagramación, de visualización, de un panorama holístico, ¿sí? Y claro, parte de estas habilidades también es importante tener un bagaje, pues, diría hasta cierto punto sólido en temas orientados a las tecnologías para la gestión de datos. Si estamos hablando justamente de arquitectura de datos, saber temas relacionados al procesamiento de datos, almacenamiento de datos, procesamiento en paralelo, en nube, temas de modelado dimensional, modelado no relacional, es decir, un conjunto o conceptos técnicos que me ayuden o habiliten a poder poner en práctica la arquitectura de datos. Bien, finalmente quería, ya la última presentación, dejarles con un pequeño video. Este pequeño video también sintetiza bastante bien lo que veíamos un poco en las arquitecturas de referencia de los recursos de gestión de datos. Entonces, me voy a permitir también compartirles este video. Perdón, ¿me pueden confirmar si escucharon primero? Aún no se escucha. Uy. Ya, ahí sí, ¿cómo les puedo habilitar? A ver, no se escucha. Ahí. Tampoco. ¿No tienes el hipervínculo en internet para...? A ver, déjenme ver si tengo, sí creo que tenía en YouTube. Ahí me van a disculpar. Pero es Yo una... creo que puedes dejar de compartir la presentación y vuelves a intentar compartir tu pantalla y desde Ya, el principio le colocas compartir sonido. ya. O lo voy a abrir el archivo, les parece directamente, porque estaba embebido como un objeto en la presentación. A ver. A ver. Permítanme. Ya. Voy a compartir ahora la pantalla para que podamos verlo. Perdón la tardanza, no me deja compartir desde el Teams. Un segundito más. No me deja. No sé si, bueno, mil De disculpas. pronto si tienes la URL del video y alguno de los que están de moderador puede colocarlo. Sí, eso mejor les voy a... Me parece que sí tenía el video. Creo que sí está colgado en YouTube. A ver.
No, sí, sí he estado aquí. A ver, ya les comparto el link. Es de una empresa, me parece que es en Alemania. A ver. Ya les comparto. Ya. Me parece que Oscar dio con el link antes que yo. Perfecto. Ya, con Y ahí todo lo también ya les tiene. compartí. Bien, bien, eso sería todo. No sé si tengamos alguna inquietud, alguna pregunta, no sé, Marco, Germán. Precisamente, Andrés, pues creo que por el tiempo quizás nos queda una pregunta, porque tenemos varias preguntas ahí en el chat, pero teníamos una que en confianza nos habíamos hecho eh, para ti, y era, la pregunta tiene que ver con que consideras que es una buena práctica contar con una arquitectura de referencia para adopciones más ágiles. Buena pregunta, totalmente, totalmente. De hecho, mencionaba dos aspectos. Uno de ellos es siempre regresar a ver los frameworks. Eso es como buena práctica, eso es por default. O sea, siempre tengo que adoptar si estoy tratando de adoptar un framework, llenarme de frameworks para poder analizarlos, identificar y ver qué adopto de ellos. Y parte también de ellos es las prácticas de agilismo. De hecho, por ejemplo, TOGAF menciona, también se tiene una guía orientada al agilismo y también tiene un estándar, un framework que es Open Agile Architecture. Me parece que algo así, si no estoy mal. Entonces, tiene un propio framework para gestionar temas ágiles dentro de la organización orientado a la práctica de arquitectura. Realmente te agradecemos mucho la excelente presentación. Realmente, Andrés, esto ha sido un recorrido muy importante sobre las nuevas tendencias en arquitectura de datos, y que seguramente ahorita con la versión, en el caso de la versión 10 de TOGAF, ¿cierto? Amplíe el aspecto de la parte de negocio, ¿no? Que es un tema que se está abordando, como tú lo mencionaste, ¿no? Agradecemos también para todos la participación. Deseamos que tengan una buena noche y descansen bien. Muchas gracias, Muchas especialmente a gracias. Andrés. Excelente presentación. Muchas gracias, Marco. De igual manera, por favor, si tienen alguna pregunta o inquietud después, por favor, bueno, entendería que se contacten a través de Marco, con Germán, bueno, con los organizadores, cualquier inquietud, ya estamos a las órdenes y muchas gracias nuevamente por la oportunidad y su tiempo. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.